Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra serie investigativa Explorando el Ser. En este episodio nos adentraremos en un fenómeno tan controversial como fascinante, los Walkins, también conocidos como almas entrante o almas de transición, y que según ciertos relatos reemplazarían a las almas originales de un cuerpo ya adulto. A lo largo de esta investigación exploramos los distintos procesos de transmigración almática, ya sea natural, pactada, inducida, forzada o mediante rituales energéticos. Analizaremos qué puede motivar a un alma a abandonar un cuerpo, cómo se prepara para esta transición y cómo se desarrolla el proceso adaptativo de la nueva conciencia ingresante. ¿Qué ocurre con la memoria? ¿Cómo se integran o se reconfiguran los recuerdos previos? ¿Qué cambios se producen en la personalidad, en la conciencia e incluso en la expresión genética del cuerpo? También abordaremos las posibles agendas de control que podrían estar detrás de la ocupación de cuerpos adultos y qué implicancias energéticas tendría este fenómeno. En esta investigación realizada a través de visión remota, intentaremos comprender la dinámica profunda detrás de los llamados cambios de alma y las transformaciones que pueden manifestarse en un individuo. No te pierdas de este nuevo capítulo de Explorando el Ser, y si te gusta nuestro contenido, nos podés ayudar con tu like y tu comentario. Un cordial saludo y comencemos. Y a la cuenta de 3, vas a conectar con la información del término Walkins. 1, 2 y 3. Cuando conectes con la información me decís qué percibís. Fíjate que empiezo a ver muchos almas o cuerpos energéticos en varias etapas. Unos están haciendo contratos, otros intervienen, otros no son humanos. Y se ve una gama de movimiento como interfieren por contratos o por acuerdos, sí, y otros sin acuerdos entran a las vidas cuando no son humanos y generan problemas. La palabra Walkins es como los que no tienen cita, los incita, sin haber sido citados no los citaron a. Otros le llaman almas entrantes, pero yo creo que les va mejor el sin cita, que no fueron llamados o no contactaron un momento para entrar, sino que llegan, ¿no?, al lugar, al alma, al cuerpo, al avatar, si lo llamamos de esa manera, porque así lo ven. Ok. Este término se popularizó en los años 70, en 1970, con corrientes New Age como la de Ruth Montgomery, que contaba en uno de sus libros, el libro se llama Extraños entre nosotros, donde hablaba exclusivamente de relatos Walkins. También está Dolores Cannon, que también estuvo promoviendo esta misma terminología. Bien, a ver, en base a lo que son estos walking, que serían las almas entrantes, también tenemos los walkouts, que serían las almas salientes. Antes de centrarnos en lo que son las almas entrantes, me gustaría ver desde el punto de vista primero de las almas salientes. ¿Qué lleva a esas almas a dejar su cuerpo? Si son estas mismas interferencias que nombrás, pero también nombrás que hay muchos tipos de casos diferentes que se presentan
y me gustaría enfocarme primero en cómo se las trabaja a estas almas o cómo llega esta alma a una situación en la que decide voluntariamente dejar su cuerpo. ¿Qué me puedes decir a primera vista ahí de lo que puedes percibir de los Wild Oats, digamos, que serían las almas salientes? Ellos entran en un acuerdo antes de entrar a la existencia. Algunos de ellos, veo algunos de ellos que están tomando un acuerdo que en cierto momento ellos dejan el cuerpo para que alguien más tome posesión de ese cuerpo. Ahí hacen un pacto un tiempo específico. Y en el tiempo específico que determinan es cuando el alma saliente está incapaz de cumplir el objetivo que se le determinó supuestamente hacer. Ahí O sea que se ya, ve ya uno. están previamente interferidas, digamos. Sí. Y estas Ah, almas como que no siguen cierta agenda que se les propone desde sus interferentes, y es ahí donde se empieza todo este proceso de transmigración de alma, digamos. sí, exacto. Se ve una deidad, dos deidades muy prominentes. Se ve como ah, la diosa de la India que tiene es azul con varias manos. Ajá, sí, sí. Está ahí muy en esos contratos, en esos cambios o sí, en esos acuerdos. También se ve una serpiente como emplumada, así, para acá por América, Como que muy Quetzalcóatl. relevante. Ajá, sí. Entonces se ve pero es un reptil, obviamente, un reptil. Y la diosa Am, esta Kali, la diosa hindú, sí, correcto, la diosa. también es un reptil. Sí, no es un ser, am, ¿cómo se dice? Híbrido. Híbrido, correcto. Gracias, sí, híbrido. Es un Ok, híbrido. ok. A ver, quiero ver diferentes casos de almas salientes. Quiero ver si un alma puede salir del cuerpo por diferentes situaciones. Por ejemplo, a través de algún impacto emocional que esté sufriendo, algo que le haga caer en estados de estancamiento emocional muy profundos, como depresiones, cosas así, o algún accidente físico que lleve a que el alma, por la condición del cuerpo, quiera salir, o algún tipo de colapso mental que esté sufriendo, o, o no sé, ganas de quitarse la vida, agobio por el pesar de ciertas situaciones que está atravesando, o no sé, simplemente al quedarse dormida puede también suceder esto. ¿Qué me puedes decir de estas diferentes situaciones que te he planteado? Mira, en todo lo que has dicho se ven casos así. Gente que se levanta, se acuesta a dormir y se levanta siendo otra persona. Gente que tiene accidentes y que dentro del accidente entra en un estado crítico de existencia, de vida o muerte, y también se despierta siendo otra persona. Gente que quiere suicidarse y que también termina siendo otra persona. Am, Personas que están pasando por una situación crítica donde no pueden salir adelante también terminan tomando otra personalidad, que en realidad no es que sea otra personalidad, sino sí es otro ser. Ajá, pero ahí en esos Entonces, casos no hay acuerdos, digamos, sino que estos impactos generan que el alma decida dejar voluntariamente, no está siendo inducido, digamos, esa conciencia, o cómo lo ves. no, mira, todo se ve como que tienen, la mayoría de ellos, vamos a decir 80%, se ve que son contratos, se ve que son aceptados, que están interferidos desde allá, de antes de venir acá. Están con contratos y pactos de que necesitan en el momento que no logren el propósito, ah, permitir que alguien cumpla lo que no están haciendo, ¿sí? Es como que ellos, algunos, se puede ver como esta persona que estoy mirando en este momento, empieza a hablar, habla otro idioma, no es el idioma, empieza a tener conocimiento que no tenía, no de un conocimiento del pasado que haya vivido, sino de un pasado muy lejano o un evento que está fuera de su conocimiento y que ahora lo tiene presente, hablando otro idioma, conocimiento relevante que no había tenido anteriormente, y que esta persona
tiene ese contrato de que un acuerdo de que si no lograba hacer lo que tenía que hacer, alguien venía a terminar su trabajo, alguien venía a hacerlo, alguien tenía que lograrlo, alguien tenía que cumplir el objetivo que ya no tenía que hacer, que tenía que hacer. Como esas almas que creen que necesitan hacer algo en la tierra para impactarla. Um, Hay personajes que ahorita estoy viendo como alguien que es um, que fue el Dalai Lama, Ajá, Dalai Lama, sí. que fue un Wakim. En un momento hizo una transición y entonces viene con eso, como también Benjamin Franklin Ok, también es que sucedió y que ellos tenían en el concepto de que venían a hacer algo importante. Esas almas que tenían que lograr algo importante y que en un momento de la vida fue truncado, pero se le abre la puerta para poder entrar esa alma y cumplir el objetivo. No todos están para hacer eso. Sí, tienen diferentes trabajos que hacer algunos, pero hay otros que son seres que son interferidos, que vienen que a dañar, si toman la posición del cuerpo, que no son humanos, que no fueron, que vienen a transformar, a crear dolor, a traer desdicha, a bajar la frecuencia de cierto lugar, a controlar a cierta distancia circular a la persona para generar un cambio de vibración y así captar a mucha gente alrededor, a mucha gente. ok, Y también puede que hable otras cosas para crear, ¿cómo decirte? Un trabajo que va a generar que venga un interferente o otro líder o qué sé yo, para prepararle el camino. Si empieza a hablar, empieza a decir, y después viene este otro que va a confirmar su información y luego se va a expandir como una nueva creencia, una nueva forma de vivir o una religión nueva, qué sé yo. Pero los Walkins, en este caso, vienen a interferir, vienen a generar también un cambio negativo o positivo a la humanidad, o si es global, o puede ser muy pequeño. Uh, Hay otros que llegan lo que es que están a punto de morir, y cuando están a punto de morir, ahí llega a unos también que mayormente, ahí se ve como una porción mayor de un 60% o 70% de estos interferentes que vienen a generar control, que vienen a interferir, que vienen a dañar, que vienen a generar problemas, que vienen a traer, bajar vibraciones a la tierra. Entonces están los que quieren hacer lo que es las almas que tienen un contrato antes de entrar o que tienen permiso para poderse anularse a sí mismos. Entonces, cuando un alma se anula a sí misma, como tú les llamaste, walk out, ellos salen del cuerpo permitiéndoles, aceptando un contrato que habían tenido. Y otros, no, otros son expulsados forzosamente, sacados, controlados, es más, son atados, son sometidos y son llevados en control o fuera de este plano físico y dimensional de 3D. Son llamados y tomados y controlados. ok. Y A casi ver, son en circunstancias más dramáticas, en circunstancias más de vida o muerte, cuando son tomados a fuerzas y sacados del cuerpo. Y cuando entra la persona viene a decir, que experimentó la muerte, pero que ahora ya sabe esto, y si viene a crear algo de bajar la frecuencia o X cosa, o crear confusión o esto, es una agenda que se está trabajando para crear un problema frecuencial sobre mucha gente, que es el objetivo. ok, a ver, entonces el mayor porcentaje, 70%, 60, 70% me decís que vienen con agendas negativas de control, de desinformación y de caos prácticamente, ¿no? Sí, con Eh, una agenda planeada ya. ok, a ver, ahora enfoquémonos en estos que no vienen con estas agendas y por ahí son más unas transiciones de almas más positivas, digámosle, más benignas, y que no vienen con agendas ni con nada, sino que con el deseo de experimentar y poder ocupar un cuerpo humano sin la necesidad de encarnar desde niño, digamos.
¿Qué me puedes decir de estas personas? ¿En qué momento encarnan? ¿Cómo ven a este cuerpo vacío y deciden tomarlo? ¿O cómo se da eso? Mira, estoy viendo una bien interesante que quiero, te la voy a ver, te la voy a explicar cómo la estoy viendo. Sí. Em, Mira, veo una joven, aproximadamente de unos 22 años. Ella está acostada, está durmiendo, y en ese momento, cuando ella está durmiendo, se ve como su cuerpo empieza a vibrar de una forma diferente que le permite al alma salir. Sale así como si fuera, como Un si viaje astral. destaparas. Sí, pero es como que lo aventara el mismo cuerpo, como cuando uno se va a quedar dormido y brinca, Ujú, ¡pum! O sea, es la desconexión con el cuerpo físico, y viene este ser que te voy a decir cómo lo estoy mirando. Lo estoy viendo que es ujú. ella misma como si fuera en una dimensión superior, o en una, o vamos a llamarle como su, ay, no sé cómo decírtelo, a ver, deja que venga una palabra correcta, a ver, o tú me ayudas. Es como su mismo ser, pero más alto ser en vibración, pero es ella misma en una vibración muy alta. Ajá. Y Sería entonces una así, parte de su alma fragmentada, digamos, que está en sí, 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 un doble cuántico, digamos digamos. así, exacto. Entonces llega, se une a ella, hace como un cambio, la deja en un lugar que decida tener, porque le pregunta, ve a donde quieras ir. Y esta viene y se posa en el cuerpo. Esta persona, esta que estoy viendo yo, se levanta en la mañana y tiene más lucidez, tiene claridad, tiene una manera de seguridad al levantarse, y empieza, como es la misma persona, conoce todo, sabe todo de la misma persona. Ok. Entonces esta persona empieza a moverse en los ámbitos a que está alrededor, y con sola su presencia genera que las demás personas eleven su vibración o corrijan la vibración en la cual están, con que ella esté presente, y no necesita ni decir ni hacer nada. Simplemente hay un cambio rotundo en su comportamiento, en su forma de ser, y ella aparece o va a donde se necesita generar un cambio de vibración. Y ese es uno de sus objetivos que tiene, como generar un alineamiento vibratorio entre las personas con las cuales ella interactúa, como estabilizar su vibración de los demás, o estabilizar el lugar donde se encuentra. Es como generar una estabilización. Y eso se ve como en un acuerdo que tuvieron previamente en sí misma, diciéndose ya que en el momento que no pudiese lograr el objetivo de elevar su vibración en una dimensión tan densa como la tercera dimensión, ella misma iba a venir de su mismo ser más alto hacia la tierra, y cambiar su posición, y ella hacerlo. Esa es una que me parece muy sutil, muy bonita, ¿no? O sea, muy Eso se lo podría tomar, sin. se lo podría tomar como un salto cuántico de conciencia también. Exacto. Sí, exacto. Eso es precisamente como un salto cuántico de conciencia de sí misma, como tomando otra, pues, otra, ella misma haciendo, pero diferente al mismo tiempo. ¿Y qué genera En este su salto cuántico para que la persona esté preparada para darlo, digamos? ¿Qué es lo que se tiene que dar? O sea, la persona que antes, para que suceda esto, la persona está ya con la conciencia de que es necesario un cambio, que no ha podido lograr sus objetivos ni sus metas, y que necesita realizar un cambio. Esta persona, antes de salir, está ya deseando dentro de su ser un cambio rotundo en su existencia. Lo ve como algo positivo, no ve como, lo que estoy haciendo es insuficiente, soy una inepta, o no puedo hacer lo que tengo que hacer, o se está culpando a sí misma. No es de culpas, no es de limitarse, no, está pensando ella en la manera cómo lo voy a hacer, de qué forma lo voy a hacer. Hay una necesidad de encontrar una solución, no de culparse por lo que no ha logrado, sino la necesidad de poder lograr las cosas buscando soluciones alternas. Y esa solución alterna genera la vibración en el momento que está dormida, genera la vibración de una elevación, de un momento cuando dice ella cuando brinca,
tengo la solución. Y es al tener la solución, su subconsciente o su alma se separa del cuerpo, y entonces esa vibración genera que venga la otra, se une y se intercambia, y ella se va y eso se entra. Entonces hay un cambio, hay una vibración determinante que se genera más alta en el momento que no está culpando a lo que no ha logrado, que no se ve limitada, que no se ve, o que no se culpa a sí misma, que acepta lo que no ha podido lograr, pero no lo ve como algo que limitarse o ofenderse a sí misma, sino que le da honra a su capacidad, diciendo que tiene que encontrar la salida, tiene que encontrar la solución. Esa persona está vibrando de una manera diferente, y cuando ella dice lo tengo, pero en el momento que está dormida, porque ya su cuerpo está preparándose en ese acostarse de me voy a levantar con la solución, me voy a despertar con una solución, o yo sé que al despertar mientras duerma voy a recibir alguna información, mi cerebro va a estar descansado, o voy a estar pensando en cómo voy a solucionar mientras duermo, mientras descanso, y voy a recibir lo que necesito para poner solución a estos problemas o a esta situación que estoy viviendo. O y cuando sea, eso sucede, sí, perdón. y cuando ella lo determina, si se acuesta con esa mentalidad, el alma busca esa solución y brinca al cuerpo, porque ya tiene la programación de que voy a encontrar la solución, y ya la tengo. En ese momento que ya la tiene, que se conecta la vibración con su ser superior, su yo superior, vamos a decirlo así, o ese salto cuántico que lo hace, ¡pum!, que se conecte con esa dimensión más alta y hace ese switch, ese cambio. Ok, a ver. Entonces lo que entiendo con esto, que es necesario que la persona esté atravesando como un proceso de una cierta problemática emocional, mental, de la que quiera salir, digamos, Sí, para querer dar este salto, digamos. Tiene que necesariamente estar atravesando entonces un proceso negativo para querer cambiar ese estado. sí, así es. Sí, definitivamente, sí. Ok. Aunque muchos, como se ve otros, sí, que pueden decir, o sea, como que después niegan a alguien, así a otra persona que la veo que está hablando, y está hablando acerca de su transición, de que es otra persona, de que no es ahora la que estaba antes, sino que ahora es un nuevo ser, ah, y lo ve como ah, no estaba pasando por problemas, yo solamente me dormí, o sea, empieza a negar que hubo un problema que la llevó a hacer lo que es hoy en día. Sí. A ver, supongamos, ¿no? Esta nueva conciencia que tiene, esta integración almática, no sé, esta integración de conciencia que hizo en su vida, por ejemplo, ¿no? Esto Ujú. hace que no vuelva a recaer en ciertas situaciones, como por ejemplo, si es una persona que esté atravesando un proceso de adicción, no sé, a ciertos vicios como drogas, alcoholismo, cosas así que la lleve a caer en estados negativos y de los cuales quiera trascender y que no siente que no encuentra las puertas o las salidas o las soluciones. Al integrarse esta nueva conciencia, no vuelve a recaer por más que, digamos, que el cuerpo le pida, digamos, el consumo de ciertas sustancias o lo que sea, o recaer en ciertos hábitos. No, fíjate que no vuelve a recaer, porque genera una vibración en el cuerpo que hace que las células y el cuerpo mismo y el campo energético vibren de diferente forma, y que esas necesidades que tenía ahora sean rectificadas a la nueva esencia que está dentro de la nueva alma, y entonces se acopla a ella, se une a la vibración, porque fíjate que todo lo que estoy viendo, todo tiene que ver con la vibración, todo tiene que ver con la vibración. Si todo se conecta a la vibración, por eso es que estoy viendo yo, bueno, antes de eso, te digo, lo que preguntaste es no vuelve a Ujú. recaer, el cuerpo se transforma a la vibración del alma que entró, entonces no vuelve a tener esas recaídas. ¿Por qué? Porque el cuerpo empieza a vibrar, el campo energético vibra, las células vibran, el cuerpo mental, el cuerpo es emocional, la energía interna cambia a la vibración del alma entrante.
Entonces ya hay una manera diferente de vivir, de pensar, de actuar, y no vuelve a tenerse eso de los vicios que tenía la persona previa, o el alma previa que estaba ocupando el cuerpo. Entonces no se ve eso. Entonces, como todo es cuestión de vibración, porque todo es cuestión de vibración a lo que yo veo en todas esas transiciones de las almas, por eso es que las vibraciones donde hay accidentes, o están en un lugar donde está la vida y la muerte, esas vibraciones son de baja frecuencia, y es muchas veces que entran estos seres que toman posesión y que hacen mal. Sí, que vienen y capturan el alma, la apartan y ponen una, o entra una que va a venir a hacer un caos, un movimiento de caótico. Ok, a ver, te pongo un ejemplo para ver si también se puede dar de esta manera. Supongamos que una persona tiene un accidente, el alma abandona el cuerpo y este cuerpo queda vacío momentáneamente, pasa algún tipo de alma de algún desencarnado que anda dando vuelta por ahí y ingresa a este cuerpo, digamos, como para tener nuevamente una experiencia física. ¿Se puede dar así o no? Sí, también puede suceder eso, pero tiene un tiempo limitado, no puede permanecer todo el tiempo ahí, ¿Por la porque es un frecuencia misma, alma por la que no. vibración no se adapta o qué? Sí, porque no hay un convenio, solamente llega y se mete al cuerpo, no hay un convenio, entonces sí tiene la oportunidad, porque está vacío el cuerpo, de entrar, pero por causa de la vibración y no falta del convenio, el contrato, de lo que se va a reconocer el cuerpo como algo que tiene que recibir, entonces está por un momento, después tiene que abandonar el cuerpo, pero sí, no un momento corto, puede durar hasta un mes en el cuerpo, 2 meses o quizás hasta 3, pero de ahí el más no puede estar, tiene que salir del cuerpo. Ok, a ver, hay casos en los que cuentan que en medio de esta transmigración almática, las personas sienten hasta dos almas en su cuerpo, como que sienten dos identidades diferentes, se presienten. Y hay otros casos en donde se presienten vacíos, sin alma, como que están 2 o 3 días vacíos, así como que la familia no los reconoce, ellos mismos no se reconocen, no sienten esa energía, y hasta los perros le ladran, dicen algunos. Así que en ese sentido, ¿qué me puedes decir de estos dos casos? ¿Se puede dar que estén ocupando dos almas al mismo tiempo hasta que se produzca esta transición y que el cuerpo quede vacío, digamos, por algunos días también? Fíjate que no es que el cuerpo quede vacío, primeramente. El ser que entra es un ser que no se acopla a la vibración del cuerpo, porque no es porque no le hayan dado permiso o no tenía previamente un contrato, sino porque la toma a la fuerza. ¿Sí? Es como que entra al cuerpo, captura el alma y trata de controlarlo, pero como el alma no puede tener control del cuerpo, y él no puede acoplarse a la vibración, ah, se genera ese sentido de vacío, y de que los animales no pueden sentir la vibración de la persona, y entonces empiezan, como ellos dicen, ¿no?, a ladrarle. Ah, lo ve el perro como una amenaza, como un ente que no reconoce, y entonces le ladra, porque hay un vacío, hay un espacio donde no se puede controlar el cuerpo, o donde no puede manifestarse literalmente el alma en el cuerpo. Por eso es que se ve así. Cuando él logre acoplarse al cuerpo, entonces ya tendrá control del cuerpo, y la otra alma, el alma que es la original, estará capturada, ¿sí? El problema aquí es cuando entran estas dos o tres almas al mismo tiempo. Hay una lucha entre esas almas a ver quién adopta el cuerpo. Es decir, las tres tienen esa prioridad, o dos tienen la prioridad de querer el cuerpo, usarlo para un plan de ellos mismos, ¿sí? Haz de cuenta que una entidad quiere tomar, tiene un contrato, pero hay una entidad que es más fuerte que la otra y quiere también tomar el cuerpo cuando no hay un contrato, y entonces se ve esa lucha de identidades, o de darle permiso a ser parte del cuerpo, porque cada una tiene un objetivo, cada una tiene un plan, cada una tiene algo que quiere hacer tomando ese cuerpo, pero en realidad hay una lucha entre ellas. ¿Quién se va a quedar con el cuerpo? ¿Quién se va a quedar con este cuerpo que puedo utilizar para hacer esto o para hacer lo otro? Entonces, ahí hay una lucha entre ellas. Quien logre controlar la vibración del cuerpo se queda ahí, los otros se tienen que retirar. Esta es la que va a tomar
unirse al cuerpo. ¿Y por qué es necesario? Porque el alma, al unirse, al llegar al cuerpo, al unirse al cuerpo, la esencia energética o el campo que se une al cuerpo, tiene que hacerse uno con él para poder transmitir la información a las células, para cambiar el ritmo del corazón y y llegar a la mente y implantar o mostrar toda la información que trae. Si no logra cambiar la vibración del corazón y de las células, no puede implantar los pensamientos, sino que son esporádicos, solamente lo utiliza para hablar, y en ese momento solo lo puede expresar, pero una vez que sale, ya no tiene los recuerdos del otro. ¿Sí? Okay. Viene otro y entonces vuelve a hacer lo mismo y no tiene acceso a los recuerdos del que estuvo previo, porque no se quedaron implantados, sino se los lleva consigo porque no se logra acoplar. Entonces ahí está el problema, y cuando ya llega uno a adoptar, a cambiar la vibración en el espacio que le corresponde o que llegue y que toma posición del cuerpo, si logra acoplarse, ya, entonces va a tomar el control del cuerpo. Mientras tanto, va a haber esa disputa entre quién lo va a tomar. Y unos piensan que es un permiso que se dio a un ser, pero vienen otros como invasores. ¿Sí? Entonces, ahí está el problema también. Ok, entonces estos casos de personalidades múltiples, donde las personas alegan tener diferentes alters, digamos, en estos casos se está dando este caso de walking, donde hay una disputa entre las diferentes almas para tomar posesión del cuerpo. ¿Eso es lo que me decís? Correcto, sí. Ok, bueno, yo conozco un caso de una chica que me comentó su situación, que justamente atraviesa todo esto que me estás diciendo, pero ella lo que dice es que las diferentes almas que están en su cuerpo no necesariamente están en una disputa, sino como que están aliadas hacia las diferentes interferencias que hay en el cuerpo y como que se ayudan a luchar contra estos seres interferentes, digamos. Puede ser que también haya un convenio que busquen entre todas estas almas y generen como que una convivencia dentro de un mismo recipiente, digamos. También sucede, incluso hay una, ¿cómo decirte? Una modificación genética. Hacen con una dualidad de vibración células espejo. Hacen que las células que se generan como espejo, que todos los seres humanos tenemos, se multipliquen entre sí, y entonces cuando se genera esa multiplicación, los dos tipos de células espejo aceptan a estas dos almas entrantes, ¿sí? Y sí pueden, obviamente, porque ya generaron una duplicidad de células, que se puedan ellos permanecer ahí y se ayuden mutuamente, porque si se lucha entre ellas para tomar el control, van a generar a destruir el cuerpo. ¿Qué pasa cuando hay esa dualidad o generan esas dos separaciones de células espejo? Mejoran, fortalecen el cuerpo físico. Entonces se genera una transformación en el cuerpo físico, como se vuelven más fuertes o más atléticos. O regeneran el corazón por las células espejo, que está tomando una doble vibración que tiene que acoplarse a un fin en común, porque si no tienen un fin en común, entonces va a generar una turbulencia vibratoria que lo que hace es enfermar y destruir al cuerpo. Pero cuando hay una vibración en común, un objetivo en común, una meta para ellas mismas, es cuando se mejora el cuerpo, se hace atleta, se hace audible, se hace visión, tienen una visión muy clara de la existencia, un oído muy amplio, una percepción sensorial más abierta, pueden percibir más cosas porque su campo se aumenta y también sus sentidos se aumentan. Entonces sí genera esa dualidad, sí se puede generar ahí para trabajar juntos. Obviamente todo esto viene, ahí hay un acuerdo totalmente. Ok, a ver, también puede cambiar ciertas condiciones en lo que es la biología del cuerpo. Por ejemplo, si la persona padece de cierto tipo de condiciones, por ejemplo, una alergia, ¿no es cierto? Tiene alergia al maní y llega una otra alma que no tiene esta condición y se produce como un equilibrio en el organismo biológico, digamos, se regula eso y deja de tener esa alergia, por ejemplo. Sí, correcto. Lo que pasa es que cuando llega esta nueva información a la célula, empiezan a rectificar o se rectifica
alergia se quita esa información y se anula. Entonces al anularse se equilibra nuevamente su campo, el lugar de que se afectaba y ya se queda limpio, ya no queda recuerdo. Entonces no genera esa alergia. Se rectifica, por supuesto. Ok, a ver, y en el caso de su sistema energético, en esta transmigración, ¿cómo se va regulando? ¿Cómo ves que sus chakras van regulando su funcionamiento? Algunos dicen que durante la transmigración quedan activos solo los tres chakras de base, Ujú. pero no sé qué puedes percibir vos ahí desde ese plan. Sí, los chakras se van, esos tres de base son los que se quedan ahí el movimiento, los demás están retenidos porque son los que van a generar la función de adaptación, ¿sí? De energética, el fluido energético. Entonces, cuando entran y hay un desequilibrio automático. Entran y hay un desequilibrio que ese desequilibrio genera que haya un pausar más que un detenerse. Más es como una pausa, como que si diera un giro contrario energético. Ese giro contrario energético es para como adaptarse a la nueva vibración antes de llegar a cerrar el ciclo. Antes de cerrar un ciclo, se genera como un retraso y entonces empieza en ese retraso a vibrar, a vibrar, a vibrar hasta que se cierra el ciclo y ese ciclo nuevo ya empieza con una nueva vibración, ¿sí? Entonces ahí se ve como la adaptación es como si entra y genera un retraso del movimiento energético y empieza a trabajar en el ciclo para cuando llegue a empezar el nuevo, ya entre con la nueva vibración o con la nueva información de la energía y de la vibración que trae la otra alma. Entonces así se regulan todos los vórtices energéticos de la persona. Ok, a ver, durante esta etapa de la transmigración, ya sea con un alma que venga con agendas negativas o positivas, lo que venga, ¿no? ¿Cómo se perciben los cambios físicos en el cuerpo? Los cambios en lo que es la química del cuerpo, cambios emocionales, cómo esta persona va preparándose, digamos, para llegar a esta etapa que toma esta decisión. Primero hay un cambio de pensamientos. Empiezan a haber cambios de pensamientos y esos cambios de pensamientos generan cierta generación de hormonas que sueltan que esos químicos generan el movimiento energético dentro del campo de los vórtices energéticos en ellos. Pero primeramente son los pensamientos, la información, ¿sí? La información que trae estos seres. Cuando empieza a generar esos cambios de mentalidad la persona, ¿sí? Se prepara a través de los cambios de la mentalidad. Empiezan a vibrar de acuerdo a la percepción y después se generan hormonas, esas hormonas generan los cambios químicos en el cuerpo y entonces se genera el cambio energético por la generación de hormonas que generan el cambio del flujo químico y entonces se genera ese cambio energético. Pero empieza por la mente, el pensamiento, se prepara así, con el pensamiento. La persona, pues, antes de que entre este ser, ya está preparando en su mente. Es por eso que las personas entran o sea, la preparación para que entre este ser es porque la mente está turbia o porque ve incapacidades o por los problemas que ha tenido y entonces esos pensamientos generan que se desequilibre su vibración. Sí, y es cuando ese desequilibrio puede generar el retraso de los vórtices energéticos, que es el momento en que entra este ser, y en el momento que hace ese giro hacia atrás de los vórtice energético, empieza a cambiarlos a su ser. Cuando puede tocar las células y empieza a generar un cambio de información, de vibración en la célula, y después puede implantar sus pensamientos. Y es ahí donde cuando ya implanta los pensamientos, la persona va a recordar quién es. Ahí recuerda la información. Ahí es donde va a poder decir, ahora yo sé hablar este idioma, ahora yo sé esta información, porque ya se implantó en el cerebro
toda la información que traía el alma, pero es a través de la vibración de los vórtices energéticos cuando cumplen su ciclo y empiezan un nuevo ciclo con con la nueva energía de vibratoria de este nuevo ser, que ya en ese momento, cuando ya genera el ciclo, se cierra, es cuando él puede implantar o poner ya sus pensamientos, porque ya las células están vibrando diferentes, porque ya el pensamiento tiene una generación hormonal diferente y eso genera que el mismo cuerpo se transforme, o sea, genera, por decirlo así, depende del pensamiento, la musculatura, la debilidad, la fortaleza, uh, Las o emociones. rectificar algunas cosas de su cuerpo, como sanarse de algunas cosas. Claro, o sea que eso es toda la etapa de preparación que se hace al cuerpo físico para que entre en un estado vibratorio que sea compatible con esta nueva alma que va a entrar, digamos. O sea que Ajá, correcto. estas interferencias van generando todos estos pensamientos intrusivos como para preparar al cuerpo para que vaya queriendo, al alma, digamos, para que vaya queriendo dejar, digamos, Ujú. desestabilizándola y a la vez también va generando implantación de recuerdos y cosas así que no le pertenecen a esa alma, pero sí le pertenecen a la que va a entrar y van haciendo estos mismos pensamientos que regule la frecuencia vibracional del cuerpo, ¿no? Para que sea compatible. Correcto, Ok, correcto, perfecto. ok, entiendo, entiendo. Bien, a ver. Esta elección que hace el walk-in, esta alma entrante de este cuerpo, supongamos que no existe un pacto previo, sino que hay un ser que está queriendo ingresar ya de una etapa adulta en un cuerpo y tiene que hacer una elección previa. Al momento de elegir, ¿qué buscan? Buscan cierto cuerpo que tenga una mejor adaptabilidad en base a lo frecuencial, que tenga ciertas características genéticas, que tenga no sé, cierta característica de estatus social o cierto género o cierta edad o que viva en cierto lugar. ¿Qué es lo que busca específicamente, digamos? ¿O es un conjunto de todo? Y fíjate que mientras lo decías, yo veía lugares, ¿no? Veía gente eh, prominente, gente de demasiado dinero, gente viviendo en ciertos lugares de privilegio, gente que necesitaban que fueran mujeres, que necesitaban que fueran hombres, que necesitaban cierta frecuencia, que necesitaban ser de cierta vibración, frecuencia de vibración, otra de genética corporal, física, otros de económica, otras figuras de renombre que puedan generar influencia o que puedan generar um, poder para destruir o para cambiar, como sea, pero buscan de todo. Esto es de todo. Es como eligen lo que buscan en su agenda, lo que tienen en su agenda. Esos que no tienen pacto ni contrato ni nada y que quieren llegar a tomarla como de lugar porque tienen su propia agenda para poder o lograr sus objetivos. Y entonces depende de lo que buscan, es lo que van a buscar, depende de su agenda, es lo que van a estar buscando. Si ya sea desde que es mujer, de que es hombre, pues ya digamos en el estado como común, hasta un hombre atlético con cierta genética o un hombre o mujer que tenga una cierta genética y que pertenezca a cierto linaje y otros que sean gente que tenga posición económica o que tenga poder sobre gobiernos, religiones o cosas así. Entonces ahí se generan las etapas. No se generan las etapas, se genera la forma de elección hacia las personas. Como veo ahorita un líder que de repente empieza a decir que um, el espíritu de Jehová me está en mí y empieza a hablar y a decir un montón de cosas y después de ese día ya es otro personaje. Pero ahora va a usar su hablar, su forma de dirigirse al plan que ya se le creó con ese nuevo ser. En un éxtasis que mientras él estaba enseñando, se llena de un éxtasis y ese éxtasis permite que entre de golpe esa nueva entidad y empiece a hablar un idioma nuevo y en ese idioma que no conocen, pero que lo ven como, wow, está hablando un lenguaje diferente y después toma control del cuerpo y ya es otro ser, otra persona. Entonces depende de lo que está buscando, de su agenda, es lo que buscan y es lo que van a tomar. Ok, y cuando
ya llegan a este momento, ¿no? De control total del cuerpo, entra esta nueva alma, sale la antigua. Todos esos recuerdos, toda esa información almática que trae ya esta alma, no sé, de la vida misma que vivió y que el otro alma que ingresa no sabe nada de eso. ¿Cómo se le integra a esta alma entrante toda esa información? La lee en el campo energético y la absorbe, se va absorbiendo a sí misma y la toma como personal, como una vivencia personal. Ok, Entonces puede decirlo. Ujú. inclusive puede tomar la información de vidas pasadas también. Sí, también de vidas pasadas. Todo su campo energético, todas sus vidas pasadas las va a tener, todas lo vas a ver. Ok, como que también termina en parte clonando cierta información, ¿no? Sí, Podremos totalmente. estar viendo la información de la vida pasada de alguien que era Cleopatra, pero en realidad no era Cleopatra y tomó la información de un cuerpo que sí estuvo, digamos, con toda esa experiencia pasada y lo asume como propio. Claro, así es, sí, así como lo dices, así es. Ok. A- Impresionante, pero es a- así. Abre como que muchas puertas más a no terminar de creer mucho sobre las vidas pasadas si no se entiende tampoco este trasfondo, ¿no? Claro, claro que sí, sí, definitivamente. Ok, a ver, mira, en el capítulo anterior hablamos acerca de los clones. Vimos que los clones también son aptos para aportar este tipo de almas en un gran porcentaje de estas almas entrantes. En base a lo que vimos de esta información de los clones y en base a en la etapa que estamos viviendo en la Tierra de que hoy por hoy hay muchísimo más seres vivos que antes por la multiplicidad de la reproducción, ¿no? Se podría decir que hoy por hoy estamos en una etapa de que se da este fenómeno de manera más pronunciada que cualquier otra etapa de la humanidad, ¿o no? Sí, total, definitivamente sí. Estamos en una etapa donde esto se está viendo o se ve demasiado. Es como si la recurrencia hubiese aumentado a un 70% de lo que sucedía previamente. Entonces hay demasiada interferencia, porque obviamente va a llegar a un punto de quiebre donde ya no sea sostenible y tenga que generarse algo para detenerse. Ok. A ver, el tema de la frecuencia planetaria, la frecuencia Schumann, o las frecuencias invasivas que tenemos hoy por hoy con 5G y otro tipo de frecuencias, Ujú. ¿hacen propicio también que este cambio se dé más fácil o no tiene nada que ver eso? Ah, sí afecta, no es como que afectase demasiado, pero sí afecta porque genera un cambio de vibración en el cuerpo que obviamente es aprovechado por estos seres, ¿sí? Que se ve que pues les encanta o esa vibración o esas ondas que se generan por la 5G son muy viables, es como que los usarán como un conducto de viaje, ¿sí? Viajan a través y dentro de ellas y pueden penetrar muy fácil el campo energético porque nosotros la aceptamos como que está bien. Entonces ellos viajan en esa frecuencia y fácil pueden entrar a nuestro campo energético. O sea, sí hay una afectación, sí, sí la hay. Ah, que Ok, pueden tomar control total, no, pero sí es una manera de lectura, de manipulación y de bajar la vibración para poder ser aptos para ser interferidos. ok, y esto de estar todo el día con el celular encima también te hace como que apto para que te eh, Totalmente. en cualquier momento vengan y te puedan entonces Sí. a dar un ataque energético, ¿no? Sí, y fíjate que eso, por eso yo siempre tengo mi celular aparte, no lo cargo conmigo nunca, y muchos me dicen, ay, no me contestas a todas, luego, es que no lo traigo conmigo, yo lo dejo a un lado y esporádicamente si lo alcanzo a escuchar, voy a ver quién me manda un mensaje o algo así, pero no lo traigo en mi packet todo el tiempo, ¿sí? Ah, sino que, y si lo llevo a la escuela, lo llevo en la mochila, no lo cargo conmigo, ¿no? Y lo dejo en la Claro. mochila, nada de eso, sí. Interesante esto de lo de las 5G. Bien, a ver, dentro de los diferentes procesos de transmigración de alma, ¿se puede hacer un proceso inducido mediante rituales, por ejemplo? Por ejemplo, mira, te doy un ejemplo de que se dice mucho de que
la reina Isabel de Inglaterra tuvo una transmigración de alma con la que es hoy por hoy la mujer de uno de los príncipes, no recuerdo cuál, Kate Middleton. Supuestamente lo que se dice es que la reina Isabel, a través de un ritual que se hizo, termina ingresando en el cuerpo de esta chica Kate Middleton. ¿Qué me puedes decir de eso? ¿Puedes percibir algo a través de los rituales que se pueda dar esta transmigración? Sí, hay una transmigración, por supuesto que sí. Hay una transmigración, pero es una invasión también, es como un walking, ¿sí? Ujú. Es una invasión, sí se puede hacer. Es como lo que quiere hacer la ciencia, que en la humanidad en el día de hoy transmitir la conciencia o el alma o la información de un ser humano a un clon. Así exactamente. Eso lo quiere hacer hoy la ciencia, pero el ritual místico que se utiliza también lo puede hacer. Obviamente eso viene ya con lo que son las entidades, ¿no? Las que aportan o las que enseñan o las que muestran cómo hacerlo, mientras las personas piensan que pronunciando una palabra, que una palabra es vibración, ¿sí? Es una frecuencia dirigiendo a un cambio y con ciertos movimientos que te generan la ayuda a la vibración y a la frecuencia para canalizarse, como también ciertos instrumentos o herramientas que utilizan que también generan una turbulencia energética, vibratoria, fotónica, que generan que esa alma se haga una transmigración y pueda entrar al otro, porque preparan los dos cuerpos en la misma vibración a través del sonido, de las herramientas y de la interferencia de la vibración para que pueda acoplarse a la otra, al otro cuerpo, así mismo como un walking. Así es que sí, es muy viable, es muy posible, pues se ha hecho varias veces. Entonces, ahora, mientras lo decía, yo estaba viendo cómo era la pronunciación de palabras, movimientos y una herramienta que traían en la mano y que genera ese cambio de energía, ese cambio vibratorio. El aparato en su mano generaba un cambio fotónico, como si le mostrara el camino, cómo entrar, y se unía. Mira, fíjate cómo lo veo, ¿eh? Estos dos cuerpos los generan como si fueran agua, como si fuera agua, como Okay. cuerpos de agua. En este momento, al momento de que este tiene el alma con esa vibración, y a este lo preparan como si capturaran el alma o la sacaran del cuerpo, este cuerpo con agua toma la frecuencia de la otra agua el alma o el ADN de este otro cuerpo, le permite que se frecuencie o que se una en la frecuencia y empieza a generar ciertas características del ADN aquí en este cuerpo que está sin el alma, que es posible que esta alma entre tan fácil y sea aceptada en ese cuerpo porque ya hay parte de su ADN, Claro. no como esencia física, sino como una vibración. Y entonces lo acepta muy uh, como si fuese de ella. Así mismo se ve la transmigración. Ok, Y eso me acaba de impactar, ¿eh? Lo que acabo de ver en eso. ¿y qué pasa con el alma o la conciencia de esta chica que se pudo haber rechazado, digamos, a todo este ritual y que no termine aceptando, digamos, no haya un libre albedrío de ella que termine aceptando su integración? ¿Terminan desplazándola a la fuerza, obligadamente, a esta alma o cómo lo es? Sí, sí, terminan desplazándola a la fuerza, la sacan totalmente. La sacan porque quieren la continuidad del trabajo de esta otra persona. Y si no lo acepta, entonces para que llegue a ese momento ritual, tuvo que haber sido primeramente drogada o primeramente le hayan quitado la conciencia ya previamente, y quizás hasta el alma ya no esté ahí, o sea, descunida totalmente del cuerpo, y por eso es que pueden hacer que el cuerpo se vibre igual que el cuerpo que está a un lado y ya el alma pueda ser transferida. Ok, y la elección de esa persona, ¿qué influye? ¿Su tipo de sangre, su ADN, características genéticas? ¿Qué Sí, influye? sí, es la característica genética y también obviamente el tipo de sangre es lo que genera que pueda ser esa compatibilidad o que sea aceptable para. Ok.
Interesante, interesante. A ver, yendo a otros casos, los casos más comunes, quiero que veas el cambio que genera el cuerpo en todo lo que es la biología, el cambio en el ADN, en cambio en los gustos, en cambio en la alimentación, todo tipo de cambios, digamos, que se perciban en una primera instancia. Sí, no, hay un cambio totalmente. O sea, sí, lo que le gustaba previamente no es que le deje de gustar, o posiblemente sí le va a dejar de gustar si lo prueba, ¿no? Pero lo nuevo que trae, va a aceptarlo, con hábitos nuevos, quizás alimentación diferente, y gustos diferentes, ah, percepción distinta. Entonces, los cambios alimenticios van a ser notorios, ¿sí? Van a ser muy notorios. También los hábitos van a ser muy notorios. ¿Sí? El cuerpo físico también va a ser notorio pues, el momento de que el ADN, del momento que cambia el pensamiento, cambia la alimentación, cambian los hábitos, el ADN se va transformando o va tomando forma del nuevo pensamiento, del nuevo alimentación, de los nuevos hábitos, y entonces también empieza a haber una transformación o una redirección del ADN, ya sea que crezcan los telómeros o mengüen, o ya sea que las cadenas del ADN se fortalezcan o se alimenten de nueva información para bien o para fortalecer o para debilitarse, dependiendo de lo que trae este nuevo ser. Pero hay un cambio del ADN. En el momento que cambia el ADN, también cambia la estructura física y la información de las células, la mitocondria que genera la energía del cuerpo, también puede ser cambiable o cambia, se ilumina más o tiende a opacarse más dependiendo de lo que, lo que tenga que hacer esta nueva entidad, o nuestra nueva alma, como sea llamada, y Claro, genera esos cambios totalmente en esa persona. claro. A ver. El tema de la elección de un cuerpo adulto para encarnar estos seres, que fácilmente lo puede hacer en un cuerpo ya de un recién nacido, ¿no? ¿Por qué eligen hacerlo de grande? Influye mucho el tema de este velo de conciencia que se va formando al crecer por todas por todo lo que el entorno, digamos, te va condicionando a que te vayas moldeando de cierta forma y te vas olvidando de alguna manera de toda esta información de tu misión que traías para ciertas agendas, ya sea de control o agendas benignas o sin agendas o lo que sea. ¿Cómo lo ves en ese sentido? Sí, no, o sea, vienen con el plan, con el objetivo de decir, bueno, si en cierto momento no lo logro, pues puedes venir, ¿no? Cuando hay un contrato, digamos, de esa forma. Entra cuando el niño consciente de lo que tiene que hacer, conciencia de las programaciones, de todas las influencias que existen, que obviamente, como tú bien lo has dicho, pueden generar ese bloqueo de recuerdo del objetivo que tenía que hacer, incluso puede ser truncada por los padres, el objetivo que se tenía en el sentido de que tengo que lograr hacer esto, o quiero yo hacer esto, pero papá, mamá dice, no, tienes que hacer lo que nosotros te decimos, o quiero llegaré a lograr ciertos objetivos, pero viene una interferencia de dominio, de control, y entonces empieza a olvidar, y por eso genera esos deseos de insatisfacción o ese pensamiento de incumplimiento, de falta de objetividad, de que todo está mal, de que nada funciona, pero ya siendo un adulto donde no le ves salida. ¿Por qué? Porque en el mundo físico él tenía que supuestamente lograr un objetivo, el cual fue truncado por las programaciones, el transcurso de la vida, incluso por todo lo que lo rodeaba, la cultura, lo que haya sido, sabiendo el riesgo que tenía que tomar, aún así fue influenciado, fue dominado, fue controlado, y va a venir una que no está programada en su adultez, que no está dominada por esos programaciones, y por eso genera un cambio rotundo en hábitos, en objetivos, en pensamientos, en alimento, en recuerdos, en información, para lograr el objetivo que no se ha podido lograr. Entonces, por eso es que viene en la manera adulta, como tú bien lo decías, o lo especificaste, de esa forma es como se genera por eso en lo que es en un adulto, cuando no está la capacidad para poder lograr lo que tenía que hacer. Y entonces esa viene a, bueno, yo vengo, tengo que hacerlo, tengo que cumplirlo, tengo que hacer lo que el que estaba previamente no lo puede lograr por causa de tanta programación, pero yo llego limpio, pero al mismo tiempo que limpio todo lo que son las programaciones, pero tengo toda la información previa de esa persona. Y entonces la integra a sí mismo. Pero ahora lo va a mostrar como de elevación,
para poder enseñar, para poder dirigir, para poder mostrar, para poder cumplir ese objetivo que tenía que haber hecho y que no se había logrado. Ok, interesante. Bien, a ver, hay muchos que veo que ahora que estuve investigando acerca de los walkings, veo que hay muchos que se consideran walking que por lo general después de este proceso tienden a generar un cambio de conciencia que los lleva a querer empezar a trabajar con energías, son muy perceptivos a las energías y empiezan a escuchar o tener telepatía o a también tener visión remota, empiezan a tener sueños lúcidos muchos. Y hay algunos que también empiezan a trabajar con sanación con las manos, se le empiezan a despertar ciertas habilidades, digamos. Hay muchos que también empiezan a considerarse como semillas estelares que vienen para ayudar al trascender de la conciencia, a la elevación planetaria y demás. ¿Qué me puedes decir de todas estas personas que vienen con estas agendas bien marcadas de querer trabajar en la divulgación de la conciencia? Y todas esas personas que tienen el sentido de la divulgación de la conciencia, de elevación, de hacer un bien a la humanidad, de elevarlos, todas esas personas vienen son las que se unen con su yo superior, ¿no? Vamos a decirlo de esa forma. Que tiene obviamente otra información, que tiene otra obviamente esa elevación y que ese yo superior les da la capacidad a ellos de poderse manejar de esa forma, de poder tener, como tú bien lo decías, la visión remota, la lectura de energías, de poder levantar las conciencias, todos esos objetivos de despertar, si lo llamamos de esa forma, ¿sí? Pero aquí está un punto que tiene que tener en cuenta, ¿sí? Porque a muchas veces no es su yo superior, a muchas veces es otra entidad que se disfraza para engañar y generar un nuevo movimiento, ¿sí? Aunque se vea muy elevado, muy bueno, son esas seres sutiles, y ahí es donde yo veo a esta señora azul que está ahí trabajando sutilmente como si como si se desprende de ella algo, ¿sí? Y genera en las personas sutilmente una nueva técnica, un nuevo pensamiento, un nuevo conocimiento, una manera de sanidad con sus manos energética, genera como ese sentir, pero hay una conexión con ella. O sea, sí hacen algo bien, pero también retoman energía para ella, parece ser. Entonces genera como un flipback, te doy, pero te sano, pero me das de ti. Se genera un vínculo y se genera con esas personas que tocan, como dieron autoridad, ahora esas personas van a pertenecer a esa deidad. Como redes, ¿Sí? se van Entonces, generando redes. Sí, exacto, correcto. Entonces ahí se ve ese trabajo sutil y como veo la otra, el reptil que también viene y hace y genera esos nahuales, ¿sí? Okay. Da conocimiento a los seres humanos para que puedan ser transformados físicamente, pero no es que sea la misma persona, sino que ya es la entidad que está ahí adentro, que le da la capacidad de transformarse y también hacer maldad o hacer daño, ¿sí? Aunque muchos lo llaman porque quieren favor de ellos, pero ellos también son vampiros, ¿sí? Te doy algo, pero me vas a dar más, y genera como vampirismo porque están tomando y toman y toman y no dejan de tomar, y se genera también un vínculo y una conexión con ese reptil. Entonces sí, hay muchas almas con las que se genera, que se unen con su yo superior y quizás también con otro que puede decir ella o él, o que sea, oh, yo soy de tal lugar o tengo el alma de tal lado. No, es que su yo superior estuvo en tal lugar, estuvo en tal lado y tiene ese conocimiento ahora, es decir, ahora quien está aquí es otro ser que no eres tú mismo, pero con la conciencia superior de donde estuviste, que está aquí ahora tomando tu lugar porque tenías que haber hecho algo que se vino a la ayuda del tuyo superior. Ok. Por ejemplo, lo que he visto mucho también de gente que una vez que tiene este episodio de este cambio, empieza a tener también muchos episodios de contactismo con seres.
Incluso Ujú. algunos dicen que también se sienten pertenecer a, a una agrupación, digamos, particular que es muy conocida en el ámbito esotérico, que es la Federación Galáctica. Estas personas, ¿qué realmente es lo que hay detrás de ellos? ¿Es una agenda negativa, una agenda positiva, una agenda neutral? ¿Qué puedes percibir? Am, es neutral, porque hay muchos que, o sea, mayormente hablan lo que se necesita escuchar y no algo que pueda generar una turbulencia mental. Otros sí, am, pueden hablar de cosas que pueden generar un caos, sí, sí, mentalmente, o una ambigüedad en el hablar, o también pueden generar confusión, ¿sí? Por lo mismo ambiguo, y generar ¿cómo se dice? Un rompimiento en lo que es la mente de la persona, donde se puede generar un vínculo con la información que recibieron por el hecho de quedarse pensando en lo que recibieron o lo que escucharon, y de ahí se genera un vínculo para unirse a esas entidades que no son para bien, sino que son para mal. Pero esos que se conectan con lo que dicen que son federación o algo así, que sí se ve que algunos tienen algún contacto con otro ser, pero ese ser se identifica si es real o no cuando sabe la limitación de la persona que está pidiendo la información o que está hablando, perdón, los que están escuchando no pueden recibir cierta información y se guarda la información y dice, hasta aquí puedo hablar, esto no es para ti en este momento, o no es posible hablarte más del tema. Si hablan más, saben que van a generar un problema en la audición porque no están capacitados para recibir más. Entonces dan de acuerdo a la capacidad del oyente. Y cuando están canalizando ellos o cuando toman ese ser, cuerpo de la otra, se ve original, o se sabe que es original cuando guarda a las personas si es benigno, guarda a la mente, al alma, a la vibración, el sentir, y no causa turbulencia, ni ambigüedad, ni tampoco confusión, sino da claridad sencilla, pero clara, que le dé una visión diferente de la existencia. Si no es así, o sea, le alimenta su sentido de crecimiento, le da claridad para tomar decisión y vivir de una forma diferente. Si no es así y le causa confusión y le trae un problema de concepción, entonces lo que está generando es un rompimiento del campo energético mental para poder introducir ahí una entidad o tomar energía de él, o ya hacerlo a empezar con problemas mentales. No digo que se vuelva loco o algo así, sino problemas de concepción de la realidad, o que se fastidio, que ya no quiera ser parte, y así lo quieran, alejado para poder tomar posesión de su energía. Entonces hay que saber cómo se mueven estos seres cuando se conectan con ellos, en lugar de solamente escucharlos, ¿no? Sino ver qué es, o sea, tomar por real lo que dicen, porque eso es un problema, tomar real lo que dicen como que es una verdad absoluta, sino que tienen que meditarlo, pero en el sentido para beneficio, no para... El conocimiento no es solamente lo que estoy mirando ahí, o sea, para que puedas saberlo, porque el saber genera como responsabilidad, y si el conocimiento que se recibe no se ve como responsabilidad, entonces no se vive. Al no vivir se genera ambigüedad y es confusión, y el momento que se genera la confusión genera que pueda su campo energético ser quebrado por la mente, y que pueda ser tomada su energía, o que ya pertenezca a ese ser como dueño del pensamiento y empieza a manipular su vida. Ok. Bueno, dentro de varias investigaciones que hice acerca de también estos sucesos, ¿no? De ciertos trabajos que hacen ciertos divulgadores, he podido ver y notar que se repite mucho el tema de que sale información, por ejemplo, en sesiones de hipnosis o otras investigaciones que he visto que hace la gente, que estos seres utilizan a estos canales, estos cuerpos. Hoy por hoy está muy de moda gente que canaliza, por ejemplo.
y que utilizan a estos canalizadores como medios para la divulgación de ciertas doctrinas, ciertos conocimientos, o para generar ciertos tipos de prácticas como meditaciones, mantras, cosas que te terminan conectando con energías externas y van generando estas redes, como mencionamos antes, pero también provienen de agendas de control. No sé si Sí. directamente estos, los de la Federación Galáctica, sean de una agenda de control o no, pero ¿qué percibís vos de tu perspectiva? Todo lo que yo veo ahí es agenda de control. Aún la Confederación Galáctica, ¿por qué se llama así? Es un Claro. sistema de control también. Todo lo que viene de afuera, que es, bueno, superior, digamos, en el sentido de superior a lo que es la tercera dimensión en la cual se vive en este planeta, en esta dimensión, todos ellos se ven como la raza superior que controla a esta inferior y que dice no interferimos, que deben de desarrollarse, pero en realidad se están interfiriendo, en realidad sí hay un sistema de control. Entonces, ya desde el momento que se permite entrar y que no se permite entrar, que se permite saber y que no se permite saber, o qué flujo energético debe tener, ya están controlando. Entonces hay un control, siempre va a haber un control. Y obviamente todo lo que genere novedad, todo lo que genere uh, un nuevo revelación de Federación Galáctica o de una nueva raza o X cosa, llama la atención y obviamente ese es un gancho que se tiene, ¿sí? Mucha gente utiliza no solamente los canales de personas que canalizan ese otro tipo de otras como las agencias, esta Confederación Galáctica, sino que también dentro de la hipnosis se genera que se unen a razas para averiguar dentro de las hipnosis. Preguntan a un reptil, le preguntan a un Draco, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo ves mi futuro? ¿Cómo ves que yo hago esto? ¿Cómo ves? ¿Qué piensas de mi trabajo? O sea, todo eso es para generar una unión, una atracción, un morbo, que cuando se conectan las personas y bueno, en el momento que ya están esperando el nuevo capítulo para ver con qué dragón va a hablar y qué es lo que va a decir, ya están siendo drenadas, ya están dentro, ya les dieron permiso para ser parte de esa nueva familia draconiana. Entonces, es un control. Interesante, interesante. Mira, estuve recopilando algunas experiencias de personas que se dicen Walkins y que fueron documentadas a lo largo del tiempo en algunos libros. Por ejemplo, te doy algunos casos para que veas estos casos realmente, cómo fueron, qué hay ahí en el trasfondo de esto. Hay un caso de Samael Aun Weor, que decía ser regente de Marte, que ingresó en el cuerpo del colombiano Víctor Gómez el 27 de octubre de 1952. Observa a esta persona, que puedes ver de esta transmigración almática. Mm. Es un demonio el que entró ahí. Ok, ok, no, no hay ningún regente de Marte entonces. No, él se hace llamar regente de Marte, pero a Marte, este demonio con el que entra es el de la ceniza, ¿sí? El rojo de ceniza se hace llamar así, y por eso se llama el de Marte, ¿sí? El rojo ceniciento o el rojo de cenizas, pero ese rojo de cenizas clama como la pulveración de la sangre humana, es como el que convierte la sangre en polvo, este ser. Ok. Entonces no es ningún regente, sino que en el lugar está rigiendo el comportamiento de las personas. ¿Sí? Y al momento de regirlas, entonces él va a tomar esa sangre hasta convertirla en polvo, quiere decir sacarle la sustancia, porque el polvo no tiene sustancia, el polvo no tiene algo que sea productivo para crear vida, ¿sí? Entonces cuando se deja ya polvo, es cuando ya todo se sustrajo, todo lo que era, que servía para vivir, existir o para generar energía. Entonces eso es el regente de Marte. Ok. Bien, ahí te doy otro caso. El siguiente caso es de Drúmbalo
Melchizedek, entidad que ingresó al cuerpo de Bernard Perona el 10 de abril de 1972, tras 9 años de estrecho contacto telepático entre ambos. ¿Qué puedes observar ahí? Hay un linaje de un ser, sí, se llaman Melquisedec. Melquisedec habla, también viene de una entidad que habla de am, alquimia, que está enseñando alquimia y movimientos. Incluso se ve mucho el Merkabah, que enseña el Merkabah. Ok. Am, Ese ser intenta transmitir información, no es un ser que absorbe energía, pero sí cuando se conectan con él como que si la esparciese hacia el universo. Entonces, de cierta manera, sí está llevando a que toma de ti, pero también en el momento que se conectan con él, toma energía que la expande hacia afuera, como si, ¿cómo decirte? En México hay una tradición, te la voy a decir, que tiene la iglesia, católica, que hacen la primera comunión, creo que así se llama, y que los padrinos, el día que hacen la primera comunión, toman mucho dinero suelto en monedas y se acercan a los niños y la avientan hacia el aire para que todos los niños la agarren, y a eso le llaman el bolo, un bolo de dinero que sueltan al aire para que los niños recolecten el dinero como un acto de que ellos van a cuidar al niño, son sus padrinos para la vida, ¿no? Entonces, cuando Melquisedec es un ejemplo que te quiero dar porque no encuentro la manera de decírtelo, pero es que toma así energía de las personas y la avienta así como al universo, y entidades, unas toman o sea, que toman cierta información de las personas. Entonces, sí te da información, que esa información captura, sí te puede ayudar, pero también te está quitando, o sea, es como que te cobra la información que has recibido, y tú pagas con cierta energía al conectarte con esa información, y entonces ciertas entidades toman de las personas que se conectan con él. Y esa es para toda entidad, no importa si es buena, si es mala, si es benigna o no es benigna, que obviamente todos los que toman energía son porque no pueden crearla, y todos son, pues, de alguna manera no aptos, o sea, son interferentes. Está muy interesante esto que me decís porque, a ver, yo la perspectiva que tenía de la toma de energía que se podía hacer de la persona o la interferencia que se podía hacer de la persona venía directamente asociado hacia una práctica que vos puedas realizar, no sé, ya sea a través de una oración, una meditación, un mantra, un mudra o alguna aceptación de integración de un ser de luz o de una energía externa. Pero lo que vos me estás diciendo que al solo observar la información e integrarla, que la verdad que también es una forma de canalizar eso, porque está haciendo un canal entre la información que es energía, que está brindando otro, y vos, es una forma también de integrar, pero ahora no entiendo cómo uno entrega. O sea, es una forma de integrar información, pero cómo uno está entregando, qué permiso está dando ahí, qué se da ahí. En el momento que tú te conectas, es como si tú comieras, ¿no? Sí. El hecho de que tú recibes información, comes, integras, lo haces parte de ti, pero entonces tú remuneras lo que te dieron a ti, entonces tú lo entregas. Esa misma cantidad que recibes es la misma cantidad que sale de tu cuerpo. Una conexión de doble vía, entonces se podría decir, que Sí, así como exactamente. ingresa, también sale. También sale, sí, correctamente, exactamente. Ok, qué interesante esto. La verdad que me resultó muy interesante porque, a ver, yo por ahí seguía información de muchos, si bien vos por más que no conectes, digamos, con las prácticas que propone y sí con la información, al final de cabo terminás conectando igual. Sí, sí, exactamente. Todo un tema, Es así, todo es un tema. así, es un recibir y dar, sí. Ok, bueno, a ver, te doy un par de casos más y ya vamos cerrando la investigación por acá. Está el caso de Ricky B, una entidad de Orión.
que tomó posesión del cuerpo de Regina Brüning tras un accidente en Yucatán, México, el 15 de diciembre de 1975. Este caso lo investigó JJ Benítez y lo documentó en un libro. ¿Qué me puedes decir de esta persona, de esta entidad, Ricky B., que ocupó el cuerpo de Regina Brüning? Supuestamente viene de Orión. Sí. Sí, es un ser de Orión, sí. Sí. Tiene la conexión con la extracción energética también. Sí, es un ser que se conectó con ella otra vez por un accidente que mayormente en los accidentes es es una vibración muy baja, o sea, se genera una unión con un ser que tiene una agenda, obviamente de captar energía, ¿sí? De colectar energía. Claro que va a generar una entrega de energía, de conocimiento, y obviamente tener para él la energía que él desea. Entonces sí hay una conexión de ese ser y se ve muy claro, o sea, en el momento que entra, el plan de él es como si se pusiera al lado de él la toma energética, ¿sí? Una toma energética de su campo de ella y también de todo donde se va, o sea, como que absorbe a través de su campo energético energía de las personas oyentes, de aquellas personas que se conectan con él, que lo toman a él como un ser benigno. Y por aceptar que es un ser benigno, le dan la opción de tomar energía de ellos. Al momento que ellos le dicen que lo aceptan o lo ven como algo que es correcto, están dando su aprobación para que puedan ser también canalizados o tomados energéticamente. Entonces, Ricky se ve así, como se genera su campo energético de ella. Como absorber, como si fuera um, como un cono de absorción, como de esos que se ven como hoyos negros, ¿no? Que absorben energía, que absorben. Y sí obviamente da información, pero recibe más de lo que da. Sí, sí, me imagino. A ver, vamos con otro caso, el último caso, y ya vamos cerrando la investigación por acá. El caso de Aloha, una venusina ingresado al cuerpo de María, una joven francesa de 21 años que sufre una enfermedad inexplicable durante un viaje a México. Este caso fue descrito en el libro de Walkins de Annie Hibaudan. ¿Qué me puedes decir de esta entidad Aloha, supuestamente venusiana? Y fíjate, ese nombre se conecta con el calor, ¿sí? El calor que genera su campo energético de esta venusiana, ¿sí? Y el hecho de, fíjate que pues su nombre es de una aloha, es una vibración muy baja, que termina siendo como un Como un saludo asesino. también a un asesino. Aloha Ah, no se utiliza como saludo también en algunos lugares. no lo sé, Creo que quizás sí. sí, como de algún idioma nativo, sí, Sí. pero no está refiriéndose al saludo, sino a maldición o a asesino. Es como absorber, aniquilar, es matar, ¿sí? Um, De es hecho, una manera, te voy a decir así, es una energía que absorbe, no es una energía que da vida, es una energía que absorbe. ujú. No es que te comparte, ¿sí? Así para que tengas algo, sino que no le interesa si tú necesitas vivir para seguir obteniendo de ti. Es consumidora, consume. De hecho, la chica sufre una enfermedad inexplicable a los 21 años y también se podría pensar que la indujo esta misma entidad, ¿no? Claro, claro, porque en el momento la consume y retiene energía o la está consumiendo, pero al mismo tiempo consume a todos aquellos que la escuchen, la vean, la tomen, como sea.
está tomando, está absorbiendo, y no es como alguien que sea un beneficio o algo que vaya a dar. Si es, ese sí te lo digo así sinceramente, ese sí es un walking, como alguien que no fue invitado, que entró abruptamente, que fue por la fuerza, que vino a aniquilar, pero que les sirve la vasija o el cuerpo para seguir absorbiendo. Entonces lo mantiene en una absorción de esa enfermedad, y la consume, y al mismo tiempo consume a los demás, pero la utiliza. Entonces es muy, muy, muy peligroso todos esos walkings. Sí. Y todo un tema los walkings. tiene uno que tener cuidado, saber precisamente, o sea, la sutileza con la que se trabaja, y ser muy astutos para conectarse con la vibración, porque no solamente es que si a mí me vibra, porque quiere decir que tú estás vibrando bien. Claro. O sea, el hecho de que yo diga, eso me vibra a mí, pues, no necesariamente estás vibrando bien, sino conectaste con la correcto, frecuencia de alguien que puede estar mal igual que vos o bien. peor. O peor. Sí. Claro. Entonces, porque la frecuencia baja se conecta con un nivel de dimensión, no exactamente, o sea, cuando estás en una vibración alta, para que te conectes con alguien con la vibración alta, tiene que estar exactamente en la vibración alta o superior, pero muy ligeramente superior. En cambio, igual de la baja, tiene que estar conectado con esa vibración baja, o puede ser que sea más baja, un poquito más la baja, y conectarse ahí. Entonces, claro. Puede ser eso. Interesante. Es muy peligroso eso. Bueno, a ver, para cerrar, una conclusión que puedas darme en base a todo lo que vimos, y vamos cerrando acá con todo el tema Walkins. Pues fíjate que yo lo que vi me impactó, así fue lo de la reina, porque jamás había visto un cuerpo como si fuera un cuerpo líquido de agua que absorbiera el ADN, y que se me hace como muy impactante, algo semejante a lo que acabo de ver, que me dejó impresionado ver esa transmigración de esa alma a través de un ritual. Pero todo esto es con fines malos. A la misma forma que podemos ver esas varias etapas o varias formas de walkings, que son las conexiones con el yo superior, como que son los contratos antes de entrar a la tierra, o como son las interferencias energéticas de otros seres que tienen sus agendas personales y que son utilizados, ya sea hombres, mujeres, de todo tipo de agenda que tienen, como ya sea simplemente por genética, por ser género, por lugar, o por estatus económico, o por influencia. Se generan ese tipo de walkings, que algunos son benignos y para bien, que son de inspiración interna superior, que es los que tenemos que tener seguramente contacto con esos seres, y con los otros que siempre generan esa absorción, ¿sí? Interferencia, no interferente, de conocimiento para recibir de las mismas personas energéticamente, tener esa conciencia de que no todos los walkings que se hacen llamar walkings son para bien, o aquellos canalizadores que pueden decir, yo estoy canalizando a tal entidad, a tal ser, y es para bien, que uno tiene que tener cuidado con eso y no permitir que puedan absorber energía de uno. Tener cuidado con todo esto, porque esto es muy real, y como bien lo preguntaste en la indagación, que ha sido un aumento demasiado grande en estos últimos tiempos, esta entrada y salida de entidades tomando cuerpos a los seres humanos para sus propias agendas, y tener en cuenta que uno tiene que tener ese sentido de advertencia. Si no todo lo que escucho es verdad, no todo lo que yo escucho de otras personas tengo que aceptarlo como parte de mi vida, sino estar alerta, estudiarlo, no quedarse con el que es verdad, no decir, es lo que dijo es verdad, lo que dijo me vibra. Tener criterio propio. Sí, exactamente, tener un criterio propio, guardarse a sí mismo y entender que esas entidades siempre van a buscar de una forma, ya sea turbulencias mentales, ya sea turbulencias emocionales, ya sea desestabilización de la salud, economía o lo que sea, o incluso información para poder ser absorber energéticamente y alimentarse. Hay agendas, muchas agendas, hay muchas entidades, hay muchos programas, hay muchos seres que intentan hacer eso,
pero en nosotros está el que podamos no dejarnos solamente llevar por cualquier tipo de información que llegue a nosotros y estar guardando nuestro campo energético, nuestra mente, de la información que recibimos, porque tenemos que cuidarnos de toda esa información que más que venirnos a aportar, viene a confundir. Y ahí es donde hay que tener cuidado. Exactamente. Bueno, Carlos, anda desconectando de toda esa información, de todos esos walkings, de toda esa Sí. energía. Empezá a estabilizar tu frecuencia, tu cuerpo, tu campo. Cuando estés listo, anda volviendo a tu espacio y a tu tiempo abrís tus ojos. Ah, nos vino la noche acá. Qué tema con los walkings, eh? Wow, qué impresionante. Yo vi tantas cosas, Estuvo tantos muy seres. buena la investigación, toda la información que salió, la verdad. Oh, sí. A mí me gustó mucho todo ese viaje. Sí. Vi muchos eventos, Y me uno que se gustó. engancha con cualquier información a veces y le da cabida y va integrando, 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 ¿no? Desafortunadamente sí, así sucede. Mm. Esperemos que tengan un poco más cuidado con eso, porque no conozco a los personajes que se mencionaron, pero alguna vez los he escuchado. O sea, que me han dicho, ¿has oído de fulano? Y yo, no, pero como mi vida es muy ahorita o ha estado ocupado, no tengo chance de ver casi nada. Ah, pues es raro que yo ponga YouTube, muy raro que yo ponga a una red, algo así. Los videos de nosotros los veo y los veo en partes, en cachitos, cuando tengo la oportunidad. Pero sí, hay que tener mucho cuidado. Sí, yo soy de seguir muchas temáticas, muchos divulgadores, mucha información. También voy haciendo análisis comparativo y demás, mucha investigación, pero bueno, trato de tomar con pinza también yo la información, de ser cauto, no darle validez del todo a ciertas cosas, pero sí hay cosas que por ahí uno las va integrando, quiera o no, las va incorporando. Así que nada. No, en ti, fíjate que yo veo tu campo energético y es muy tú. O sea, no hay una interferencia mental o que tengas absorción de información de otras personas o de otros divulgadores o de algo así como que la hicieras tuya. Tu energía es tuya, no hay una añadidura, sino cuando tú lo haces tuyo cuando sabes que es correcto. Cuando usas tu sentido común, cuando utilizas tu intelecto de análisis, ¿no? No te dejas llevar solamente porque dice algo alguien, sino que lo analizas, lo estudias. Entonces tu campo energético es muy tú. No se ve spots alrededor de ti, no se ve información que sea ajena a ti. Entonces tu campo energético se ve muy tú, tu Claro, ADN. claro, Entonces, y eso me interesante. gusta mucho, fíjate. Eso es lo que a mí me gusta mucho, que una persona tenga eso, un sentido crítico, un sentido personal y que no solamente opte por que escuchó algo ser como lo que escuchó o porque le Claro. gustó algo sea como que lo que vio, sino que tenga esa percepción de sí mismo como un ser único y que tiene que ser muy, como tú dices, tomar las cosas con pinzas. Así O es. en inglés le dicen piqui piqui. Bueno, ya vamos a seguir profundizando más en estos temas del alma. Hay mucho por explorar todavía. Nos quedan muchos capítulos todavía para cerrar esta primera etapa que vamos a hacer de esta serie, que va a estar enfocada más que nada en lo espiritual y energético. Ya va a haber una etapa que nos vamos a enfocar en lo que es más el cuerpo físico, pero bueno, esta primera etapa vamos a cerrar con todo lo que es la parte espiritual. Si bien vimos ya lo que eran seres sin alma y clones como algo de la parte física, pero era más como para tener un contexto más amplio de lo que iba a ser este tema de Walkins, que son justamente los receptáculos que muchas veces usan para
moverse en estos espacios físicos, ¿no? Así que Sí, sí, ya sí, sí. profundizaremos más. Bueno, vamos cerrando por acá la investigación.